Presentate. Yo soy Alejandro Abram, presidente del Comité de Jóvenes de Uni Global Union de Uniaméricas. Actualmente soy presidente electo, no estoy en funciones, ya que nosotros compartimos la presidencia con Uruguay 2 años. En la actualidad el actual presidente es Neri Marcet Pallejero, de Uruguay a EBU. Yo represento a FATSA en el Comité de Jóvenes de Uni. ¿Sabes qué quiero preguntarte? Porque estamos saliendo de un acto en el Consejo del Partido Justicialista local y muchos de los dirigentes que hablaban acá destacaban que la agenda tenía que ser la unidad, pero ¿para qué? Y también hablaban de las reformas del gobierno, de la reforma laboral, de la reforma de salud, la reforma política, hablaban de la persecución política, pero no está en la agenda también, que era lo que destacabas el otro día junto a Sofía Escacerra, licenciada en Economía, también que vos lo vas a explicar mejor, que no está la agenda internacional, que es la que viene ahora en diciembre. Sí, la agenda internacional es muy importante. Particularmente los acuerdos supranacionales, al tener una vigencia por encima de la Constitución Nacional, podrían llegar a estancar todo este tipo de reformas. O sea, una persona tiene una cuestión estructural que como ciudadano tiene las leyes que lo defienden y tiene la Constitución. Pero las modificaciones de las reformas a nivel supranacional podría llegar a generar que no haya una vuelta atrás. Es decir, si nosotros tenemos una reforma previsional, tenemos una reforma laboral, puede venir otro gobierno y puede derogarla, y en este caso volveríamos a la legislación anterior. Pero no se puede derogar todo aquello que, por ejemplo, esté atado o esté de alguna manera relacionado con un acuerdo supranacional, porque tendrías una presión política externa muy importante que podría llegar a afectar muchísimo la economía del país sin encontrar la imagen del país. Es decir, si hay una reforma estructural laboral, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, no hay más paritarias, ¿no? Un gobierno dice no hay más paritarias. Firma un acuerdo luego de hacer la reforma laboral, firma un acuerdo supranacional en el cual los intereses de las distintas multinacionales no se pueden ver afectados, viene otro gobierno y no puede poner paritarias, porque en ese caso lo que haría sería afectar directamente la relación económica de estas multinacionales que podrían demandar al Estado. Hay un caso muy importante que es el caso de Philip Morris en Uruguay, que por poner en las cajetillas de cigarrillos la foto de que eran nocivos para la salud, Philip Morris demanda al Estado uruguayo. Si bien termina ganando el Estado uruguayo, igual los honorarios de los jueces de la multinacional los tiene que pagar con el aporte de los contribuyentes el Estado uruguayo. Eso ya hay un antecedente que ocurrió en Latinoamérica, que es este que acabo de nombrar, pero aún así no estaba Uruguay suscrito todavía a TISA, se estaba por suscribir. Y ya sabemos ahora que hay una posible firma de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que va a dejar al 89,2% de la economía argentina a merced de los intereses económicos europeos, y que esto está íntimamente relacionado con la reforma laboral y la reforma previsional. No se trata ya de cambios superficiales, de aumento de licencia de paternidad, como planteaba algunos que defienden esta reforma laboral, los voceros del PRO, los diputados del PRO y demás, sino que lo que estás describiendo es prácticamente una reforma de raíz, ya no tan superficial como la que por ahí alguno puede creer, sino que va a dañar gravemente los derechos laborales, las conquistas laborales, y además dejando una tierra arrasada. Es que sí, es que es el sentido de ser del gobierno del PRO. Si el PRO no puede generar una reforma de raíz, los mayores intereses políticos económicos que financiaron la campaña de Macri no se van a ver del todo beneficiados. O sea, el fantasma de que el peronismo vuelva a poder, con cualquiera sea la imagen, está. Y saben lo que es el peronismo en el poder. Entonces tienen que buscar la manera de, si en algún momento vuelve el peronismo, por lo menos tenerlo lo más domado posible. La mejor manera de domarlo es con la presión política externa y con los acuerdos supranacionales. ¿Crees que esta agenda internacional que está a nada de empezar a discutirse, o que ya se está discutiendo, ya los sindicalistas lo saben, como vos explicabas la otra vez, y calculo que también los dirigentes políticos del movimiento nacional, como decimos nosotros, ¿por qué todavía no están en la tapa de los diarios? ¿Por qué todavía no está en la boca de los dirigentes? ¿Por qué todavía seguimos casi como que pidiendo la unidad casi contra el espanto y esta persecución política, y no estamos alertados también con esta agenda que se viene, que va a ser
muy dañina para la economía y muy dañina para los trabajadores. Y porque claramente hubo un ganador puntual en las elecciones y no fue el PRO, fue Durán Barba. La forma de la comunicación de los distintos dirigentes políticos en las últimas elecciones fue muy superficial. La realidad es que tenemos una sociedad hoy en día, ya sea por los medios de comunicación actuales, las redes sociales, las distintas aplicaciones que hay para comunicarse, es que todo va en base a la emocionalidad. Explicar un acuerdo supranacional se necesita tener en cuenta qué es un acuerdo supranacional. Entonces, para poder explicar qué es un acuerdo supranacional, para luego explicar en cómo te afecta, implicaría una discusión política que no hubo en las últimas elecciones. Entonces, si vamos a entrar en el juego que plantea Durán Barba de poder hacer política hablando de emocionalidad, y se nos va a ver muy complicado. Yo creo que el error político hoy en día es ese, el de dejar de ser políticos y empezar a ser una especie de vendedores de emociones que no permite la discusión política a profundidad. Es más, yo creo que hoy en día está el concepto de seguridad social, el concepto de justicia social está en crisis, porque el concepto de democracia y de soberanía está en crisis, está todo en crisis. O sea, nos han ganado una batalla cultural claramente que hemos perdido, y lamentablemente creo que si nosotros nos damos una batalla cultural desde el punto de vista de armar a la gente con herramientas suficientes para que puedan comprender la profundidad de los daños que puede llegar a generar los megacuerdos, no vamos a poder entrar en conciencia social como pueblo de poder defendernos ante esto. Creo también que el problema sustancial de todo esto, al haber perdido la batalla cultural, es que tenemos una discusión política enormemente empobrecida. Gracias, Alejandro. No, está bien, gracias a vos.